Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hace 7 días que no nos vemos. Bueno, es continuación del podcast anterior, así que si no han visto el podcast, les recomendamos que lo vean primero el episodio 1 para que puedan entender esta parte. Sí, se los recomendamos. Así es que, Muy Chris, interesante. ¿cómo estás ahorita? Esa es Muy una bien. parte. Hace mucho tiempo que nos leemos. El clásico chiste de señor ya. Sí, ¿verdad? De ¿cómo están jóvenes? Hace mucho que no nos veíamos. Pero sí, sin duda alguna, pues fue necesario el extenderlo a dos partes. Sí, la verdad que sí. Porque hablábamos también fuera de la grabación que es importante abordar estos temas de una forma en la que la gente empatice más con eso. Y la verdad, con esta continuación, pues me gustaría abordar también otros dos puntos que, pues digamos, ponga en perspectiva a lo mejor lo que yo como 2, 3 generaciones arriba que ustedes, de hecho cuenta como 3 generaciones arriba, pues cómo vemos las cosas, ¿no? Y me gustaría empezar por la parte de que hablábamos ya un poco en el episodio anterior, o en el capítulo anterior, que es los mecanismos políticos, ¿no? Okay. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito. Yo creo que no está de más el ser utópicos hasta cierto punto. Cierto. A mí me gusta mucho una frase que es si no mal recuerdo, de Galileo Galilei, que dice sperat perat astra. Sperat astra básicamente significa por áspero que sea el camino hacia las estrellas. Es decir, que no importa qué tan difícil sea o qué tan difícil sea la vida o cuántos obstáculos tengamos, siempre busquemos llegar al objetivo, exacto, a esa virtud, ¿no? Claro. Obviamente es una frase que dice mucho porque somos en general, el mundo, creo que globalmente podemos decir que estamos acostumbrados a que el éxito muchas veces sea sinónimo de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente yo creo que no debería de ser así, ¿no? O sea, no para llegar a un punto tienes que sufrir. Claro. No, mientras más sufres, mientras más esfuerzo, más vas a merecer. Exactamente. Sí, exactamente. Y precisamente tiene que ver un poco con lo que hablábamos también de la meritocracia, ¿no? Esta parte el mito de la meritocracia hace mucho daño. Entonces, en esta parte es de una forma un poco más utópica, de cierta forma, es ¿ustedes qué creen que debamos hacer para que el futuro político cambie? Wow. Bien, es como descombrar todo, ¿no? Pero siento que es una pregunta realmente difícil, ¿no? Siento que... Sí, bueno, yo en personal creo que esta pregunta se puede abarcar en todos los sentidos, o todos los sectores, tanto en educación, tanto en valores desde la casa, en familia primaria, familias secundarias, dentro de la sociedad. Por ejemplo, un comentario que había escuchado en un podcast, fue, y que me gustó realmente, es sobre una reforma educativa, pero donde a los niños se les involucra un poquito más lo que es la vida real, donde les diga no tanto, claro que la historia es buena, pero no tanto desde un sentido de vista, hasta llegar a idolatrar a personas. Creo que se les debe de enseñar a los niños desde primaria, secundaria, de decir, ¿sabes qué? Este personaje llegó a esto gracias a todo esto que ha llevado, desde cómo fue tratado en casa, desde cómo actuó con los demás y todo eso, ¿no? Porque siempre ahora sí nos idealizan a una persona, por ejemplo, no sé, a Benito Juárez, de claro, que siempre fue muy bueno, de que siempre fue eso, pero ¿qué hay detrás de él? Claro. ¿Qué acciones hizo? ¿Qué todo eso? Sí, claro. Ajá, ¿qué es lo que llevó a hacer esas acciones, sí, claro, no? O sea, no es como que le nació la bondad de, ay, sí, claro, nació bueno. Porque tuvo que pasar por algo, ¿no? No, tuvo que pasar por algo, lamentablemente. Lamentablemente, siempre cuando una persona, y no quiero generalizar, pero cuando una persona apoya o algo es porque ha vivido esa situación o porque ha parecido algo similar. Ok, precisamente, y justamente ahí, si se fijan un poquito lo que ustedes me comparten, va con esta misma idea, es muy interesante, ¿no? Que la respuesta va un poco enfocada precisamente en lo que decía que había que buscar que evadir. Sí. Que era el de dónde se viene o el cuánto se sufre. Entonces, curiosamente, a pesar de que busquemos un panorama de reconstrucción, porque Fer dijo, ¿no? Desescombrar, uh-huh, que es básicamente de cierta forma un sinónimo de limpiar, ¿no? Básicamente como de casi que purificar el
el agua política en la que nos encontramos. Yo creo, y eso se los comparto con, precisamente digamos que será mi punto, es, creo que malamente creemos que la solución es la purificación de lo que se encuentra, ¿no? Pero, siendo yo muy utópico, creo que hay una respuesta que sería para mí la idónea, ¿no? Para estos cambios, que es básicamente el creer, dejar de creer que lo que necesitemos es empezar de nuevo, porque eso simplemente significa algo. El desescombrar, curiosamente, se utiliza cuando algo se destruye, ¿sí? O sea, el desescombrar implica que es ya... más bien como ir reparando Exactamente, cosas, es ¿no? justamente a eso quiero llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces ok, es que es todo de cero, pero eso implica la destrucción de lo que ya existe. De un comienzo, ¿no? Exactamente, de comenzar, no podemos comenzar de cero, porque eso implicaría que no hubiera nada, ¿no? Y eso nos lleva a ideas peligrosas. Claro. Y esas ideas peligrosas yo, más joven, las llegué a tener. Que era ahí elegirá el editor, que en este caso será Aldo, posiblemente. Si lo omite o no lo omite, ahí como lo censura poquito. Pero yo sí llegué a pensar, llegué a tener sueños de joven anárquico. De que dije, pues cuando aspiraba a estas cosas, dije, pues cuando yo sea presidente, voy a juntar a toda la gente mala en el Zócalo. Y abajo voy a poner una trampilla que caiga a picos donde se mueran todos, ¿no? Llegué a pensarlo, se los juro. ¿Por qué? Porque mi única idea para combatir era destruirlos. era destruir, exactamente. Y creo que obviamente estoy siendo muy ingenuo y muy utópico, precisamente, pero es necesario. A lo que voy con esto, a mí sí, en la escuela me llegaron a decir, que creo que de hecho se vincula un poco con el punto del capítulo anterior. A mí en la escuela me llegaron a decir que era muy ingenuo, que fantaseaba demasiado con que la gente fuera buena. Y un tiempo me la creí. Y recordé y descubrí que sin duda alguna un gesto que todos deberíamos de preservar es el ser ingenuos para bien. Obviamente no para mal. Que no tengamos la palabra ingenuidad como de tonto, ¿no? Como de ignorancia culpable, ¿sale? Okay. Y de hecho me gustaría explicar esos dos conceptos, ¿no? No sé si ustedes han tocado el término de ignorancia culpable e ignorancia inocente. ¿Lo habían escuchado antes? No, yo no, la verdad. Bueno, ignorancia inocente es, todos somos ignorantes, inocentes, de cosas que no debemos de preocuparnos, ¿sale? O sea, por ejemplo, si a cualquiera de los que está ahorita en producción, si les pregunto cómo funciona el Bluetooth, nadie va a saber. No sé. ¿Sí? Claro. Eso es ignorancia inocente, porque a lo mejor nuestro quehacer diario no depende de eso. Eso. Pero si les pregunto, por ejemplo, no sé, ¿a los cuántos años empiezas a votar y no sabes? Eso es ignorancia culpable. Okay. Porque eso es algo que sí deberías de saber, ¿sale? O como el decir, pues ¿a qué número le marco en emergencias? ¿No? Eso es ignorancia culpable. La ignorancia culpable más común que todos tenemos, y es una bastante curiosa, es casi nadie sabe hacer RCP. Okay. ¿Sí? Eso es ignorancia culpable. Entonces, ¿por qué toco ese tema precisamente para esto? Que es la ingenuidad no tiene que ser sinónimo de ignorancia culpable. No, el ser ingenuo de cierta forma es siempre, bajo este contexto, es el esperar lo mejor a pesar de que las aguas te digan lo contrario, ¿no? Y obviamente eso debe de ser con cierta fortaleza emocional, un camino que con esa fortaleza emocional busquemos ir sanando, pero más no reconstruir, vaya, no iniciar de cero. Yo creo que en el ámbito de sociopolítico, del actuar político, del interés por la política, por el cambiar las cosas, tiene que irse haciendo bajo el mecanismo de sanación y de catarsis más primitivo que existe y el más efectivo. ¿Ustedes cuáles creen que sería ese ejercicio? No se me ocurre. Pues lo estamos haciendo. Hablar. ¿Comunicación? Exactamente. Dialogar. Exactamente. Sí. Exactamente. Yo creo que este ejercicio precisamente que nos lleva a las preguntas, todo eso, es algo que empata con el primer punto del capítulo pasado, que es el desinterés. Claro. ¿Sí?
Cuestionarnos. Exactamente, pero sobre todo, si nos estamos cuestionando nosotros, ¿por qué no cuestionar a los demás? Siempre desde este aspecto positivo, ¿no? No vas a cuestionar nada más para destruir las cosas. Claro. Pero entonces, desde ese aspecto, lo que tú haces en casa, por ejemplo, con tu familia, es dialogar o compartir. Es importante no caer en los monólogos, pero sin duda alguna tenemos que pasar por esa etapa, ¿no? Va a haber una etapa en la que hablemos y va a parecer que le estamos hablando a la nada. Claro. O te van a decir, no, es que no hables de eso. No, es que Estás aquello. loco o algo, ¿no? Deja tú de locos todos, pero deja tú de eso, sino realmente que sea algo, valga la remembranza, lo del primer episodio, que sea tabú, ¿no? Okay. Entonces el diálogo para mí, utópicamente, es la solución a la vida política, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día, si en el diálogo social se empieza a sanar este tipo de cosas, obviamente las decisiones y los mecanismos van a ir mejorando. Mejorando. Sí, porque imagínense que yo trabajo para Menganito que va a ser presidente de la República, ¿no? Pero lo único que hago es escucharlo y nunca le digo nada. O sea, si solamente voy a existir para escuchar lo que los demás me dicen y actuar en base a eso que escucho, no, pues no vamos a parar en ninguna parte. Claro. Y básicamente es como funciona ahorita, que es lo que dice alguien en una postura de poder, Aplaudir. es lo que se hace. Exacto. Claro. No. Lo mejor es cuestionarlo, Sí. dialogarlo, y eso es lo que va a sanar. Para mí, utópicamente y desde la ingenuidad sana, El diálogo. exactamente. Es el que dialogar. como que sí, para mucha gente suena muy tonto el diálogo, ¿no? Claro. Como, no sé, hay a veces en casos de papás cuando a sus niños les hacen bullying, lo apoyan y dicen, no, pues tú también golpéalo hasta que entienda, Sí, claro. ¿no? Y como de, es que si le hablas no va a entender, y realmente, pues sí puede entender, hablarlo de, oye, ¿por qué me estás molestando? Ujú. O hacer algo ahí, ¿no? Exactamente. Y eso se lleva a grandes problemas ya como lo son la guerra, Sí, claro. ¿no? Que se matan, pues en sí los soldados, ellos, ¿qué culpa? Matan gente con la que nada que ver. No sé, por ejemplo, Diego es de otro país, yo aquí en México lo mato porque alguien ya de aquí arriba me está diciendo, haz esto. Sí, claro. Cuando siento que el problema ahí hubo desde que no dialogaron ambos gobernantes, lleva pues, a acciones brutales, vaya. Sí, claro, efectivamente. Bueno, pero también otro punto de vista, y creo que lo que también lleva a todo esto que no sea posible, como tú lo comentas, la comunicación o eso, es el poder, ¿no? O sea, por ejemplo, el querer más poder. El ego, ¿no? Ajá, exacto. Por ejemplo, ahora me voy a meter en algo que está pasando, por ejemplo, lo de Rusia, Ucrania, en alguna de estas guerras, lo que se quiere es dominar. O sea, la comunicación, claro que es importante, pero creo que hasta cierto punto no es posible. Porque siempre lo que quiere y bueno, por sí el hombre lo que quiere es el poder, es ser siempre, de tener más y más y más. Sí, claro. Ajá, pues por ahí decía, creo hace poco en una de mis clases vi que Aristóteles decía que en sí los sistemas están bien, quien los daña es el ser humano con Así eso es. de poder, ambición, ego, que eso, a nosotros somos quien hacemos las grietas ahí como tal. Al sistema. Sí, y precisamente creo que ahí precisamente de lo que decía, ¿no? De esta parte de ser como muy utópico. Obviamente son, digamos, en mi caso es una directriz para mi actuar diario. Okay. ¿Sale? Esa postura es precisamente para mi actuar diario político, que es el diálogo, el compartir, el aprender, el enseñar cuando uno está en posición de enseñar. Pero viene algo que tú dijiste que creo que es precisamente de las grandes tareas, ¿no? ¿Cómo hablas con las esferas de poder? ¿No? ¿Cómo dialogas con alguien que está tan enfermo? Así Que es. lo crees saber todo, ¿no? Exactamente. Que no quiere escuchar. Exactamente. Y ahí va una cuestión bastante psicológica, que es todas estas personas precisamente que se ven en el poder del dinero, que es principalmente la mayor influencia del mundo es el dinero. Sí, así es. Pero, ¿qué sucede si el diálogo empieza de abajo? Y llega un punto en donde te das cuenta de que ese poder de dinero no significa nada al nivel masas. Es decir, si tú no estás dispuesto a escuchar al que tiene poder, no le sirve de nada el poder al que lo tiene. Entonces si desde abajo empezamos a cosechar esta idea de la redistribución de poder, el diálogo, la comunicación, obviamente estamos hablando de un proceso de ensueño. Estamos hablando que algo que probablemente
si se pudiera hacer nos tomaría décadas, Sí. pero se podría desde mi perspectiva, desde mi utopía. Y precisamente el poder, esta frase que dice Molotov, ¿no? Que dice, y le das más poder al poder. Precisamente esa frase, si la analizamos bien, básicamente lo que significa es eso. Mientras tú creas que el poder realmente te limita en tu actuar, pues no vamos a hacerlo. Entonces darle más poder al poder. Sí. O sea, lo que hablábamos, no es diosificar sus niveles de ejercer poder, que al final del día, a nivel masas, son cientos los que tienen ese poder, pero somos cientos de miles, Más millones de personas las que solamente estamos escuchando y no dialogando. Entonces, si lo dialogamos entre esos cientos de miles que pasan a ser millones, no le sirve de nada el poder a la gente. ¿Por qué? Porque imagínense que ya el que está, no sé, algún secretario de gobernación, algún diputado federal, bla, 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 dice, pues ya me llegó este diálogo a mí y es cierto. Entonces no estoy dispuesto a seguir replicando esto. Pues es más fácil que él unifique a sus iguales en posturas de poder que seguirle haciendo caso al que tenga más jerarquía, ¿no? Que obviamente es una cuestión de reorganizar la comunicación sociopolítica. Y aparte siento que perder el miedo, ¿no? Exactamente, tiene mucho que ver con el miedo. Yo creo que sin duda alguna vivimos en una sociedad con mucho miedo. Y no está de más el miedo en el sentido de que es entendible, pero sin duda alguna el miedo no se acaba o las situaciones adversas no se acaban hasta que decidimos hacer algo. Uh-huh. Y ese algo no tiene que ser violento. O sea, ese algo puede ser desde una idea, desde alguna actividad más simbólica, pero hay que hacerlo. O no corromperse, ¿no? Porque muchas veces he visto que algunos diputados están porque ciertos empresarios los ponen y pues ellos ya llegando al poder que dicen no puedo hacer lo que yo realmente quería porque sí quería ser diputado, pero lo logré de esta forma y tengo que hacerle caso a estas personas. Exactamente. O sea, entonces ahí desde que ya estaba en la candidatura, pues ya está roto. Desde ahí es donde se puede reparar esa parte, ¿no? Exactamente. Y de hecho en el país tenemos muchos ejemplos de figuras así. Lamentablemente ha habido muchas figuras políticas que han iniciado como un nuevo formato, una nueva cara, una nueva luz, pero terminan... Un nuevo sistema, ¿no? Así como que completamente... Te lo idealizan completamente bonito. Exactamente, pero terminan pues cayendo en estas redes de poder, precisamente porque nadie más... Yo no creo que sea culpa de ellos. Yo creo que genuinamente... voy a mencionar a alguien que sí puedo mencionar porque pues, es una figura pública y política, que es Kumamoto. Recuerdo mucho que Kumamoto era una figura que hizo genuinamente que en mi generación, porque él es de mi generación, o mejor dicho, le hablaba a mi generación, la gente sí lo empezó a escuchar. Y la gente, me acuerdo que inclusive lo recibimos en la escuela en una ocasión, para dar conferencias y todo eso, ¿no? Él empezó a adquirir un poder. Él empezó a adquirir un poder que, valga la ironía, las esferas del poder decían, no, eso está peligroso. Sí, claro. Porque su diálogo no es el mismo que el mío. Y yo no puedo culpabilizar a Kumamoto del caer en los estigmas políticos nuevamente. ¿Por qué? Porque no es solamente responsabilidad de él, ¿no? Para dialogar, para comunicarse, no puede ser solamente una persona. Tienen que ser muchas. Uh-huh. Si no, se convierte en un monólogo. Claro. Sí, pues sí. Y alguien que solo da monólogos, pues, ¿cómo lo apoyan? Si no hay nadie que repita su voz y que la escuche y que aparte compartan nuevos ideales, ¿no? Entonces, creo que básicamente eso como que ejemplifica de una manera muy clara a lo que me refiero, ¿no? De esta parte del generar una estrategia o una utopía para poder cambiar las estructuras jerárquicas que actualmente funcionan a nivel político. Y pues realmente ahí, digamos que esta parte que a mí me gustaría también pasar como a este segundo punto para este episodio y que podemos como concluir sobre eso, es esta parte de en el futuro, ¿ustedes cómo ven el futuro cercano a nivel político y qué esperarían con lo que sí está pasando? O sea, ¿ustedes realmente creen que tengamos como una certeza de un futuro positivo. O un futuro pues negativo?
Yo, siento que a futuro, o sea, ya cuando yo tenga, no sé, unos 30, 40, sí veo muy cambiada la política. O sea, siento que sí es algo que no sé, va a haber alguna revolución, algún cambio, alguna protesta realmente fuerte. O sea, siento que sí va a haber un punto en el que la gente va a decir, oigan, ya, porque en ciertas cosas sí se están saliendo mucho de las manos. Y siento que sí va a estar cambiada en algo, o yo tengo como la esperanza de que, o sea, no todo va a estar ya totalmente reparado, pero sí siento que algo por ahí puede estar cambiado, algunos partidos, alguna gente, o algunas ideologías, ¿no? Sí, claro, es lo que se espera. ¿Y tú, Diego? Bueno, es que realmente bueno, yo siempre he sido de las personas que cree que dentro de lo bueno hay algo malo. Y creo que dentro de lo positivo que pueda haber en un futuro va a haber algo malo, puesto que no todo es perfecto. Creo que tal vez puedes apostar en algo, no sé, en un futuro a una política completamente juvenil, una política completamente renovada. Sin embargo, igual decía Aristóteles, que en antigua Grecia la política se le daba a los sabios. ¿Y los sabios quién eran? Eran la gente adulta, por la experiencia y por todo. Y creo que realmente va a ser un sistema completamente innovador, un sistema completamente que puede salir o muy bien o completamente mal. Claro. O sea, que no hay puntos medios. Claro. Yo honestamente, si algo preveo, en el sentido de obviamente no soy, nadie de nosotros es adivino, Sí. ahora sí, es básicamente, digamos, desde nuestro contexto, pero yo creo que sin duda alguna va a pasar algo, una combinación de lo que ustedes dicen, ¿no? Sí. Yo creo que sí o sí va a haber una revolución a nivel ideologías. Creo que sí o sí se va a derrumbar lo que actualmente está funcionando y creo que estamos en el momento justo para ello. O sea, creo que históricamente hablando, creo que estamos en el momento en el que la gente está tan polarizada que lo único que puede suceder es que la gente diga, ok, o se cae todo o lo platicamos. Y yo creo que la gente no está dispuesta, la gran mayoría, yo creo que las masas, que somos la mayoría, yo creo que la masa ciudadana no quiere seguir sufriendo. O sea, la masa ciudadana no quiere seguir pasando malos ratos a nivel sociopolítico, ¿no? Que obviamente es sumamente complejo, pero sin duda alguna yo creo que se viene un momento histórico de cambios. Creo que se viene un momento en el que precisamente el futuro de la estructura sociopolítica depende de todos. O sea, dejamos a lo mejor hay un poquito en contraste de lo que comentabas, es la sabiduría, y de hecho precisamente también mentiría si ahorita recuerdo exactamente de qué corriente viene lo que les voy a decir, pero la sabiduría viene del encontrar la virtud. Y la virtud, a diferencia de lo que esperaríamos, no viene de la gente más grande. La virtud viene de aquella que salvaguarda su dignidad y siempre busca el pro del ser. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de términos bastante filosóficos, pero a nivel tangible sí tiene una explicación o una tangibilización, que es básicamente aquellas personas que todo el tiempo buscan cuestionar su realidad para sacar lo mejor de ella de la mejor forma posible, son las que de una manera, digamos, más cercana, porque como bien dijiste, no somos perfectos, va a llegar a ser virtuoso. Y esa virtud es el cambio, la virtud de todos, la virtud de las personas, que yo creo que somos la mayoría, queremos que las cosas mejoren. Y creo que en esa búsqueda de la virtud general es lo que nos va a llevar al cambio. Sí. Y creo que tenemos muchos síntomas, ¿no? Uno de ellos que estemos aquí nosotros hoy, que busquemos hablarlo de una forma diferente y que dos generaciones tan diferentes, aunque no nos llevamos tanta edad, que nos separen 10 años, que tengamos ese gap y ya estemos dispuestos a hablarlo, dice mucho. Que estemos en un sistema más inclusivo, en un sistema en el que ya sea totalmente natural, porque así lo es, la diversidad de pensamiento, la diversidad de preferencias sexuales,
la diversidad de entendimiento de la realidad, dice mucho. La cuestión es que, precisamente, y que creo que esto va a ser un reflejo del ejercicio que hicimos en analizar esto en los 2 capítulos, es desde el mismo cliché de la política, tratamos de ver nuestra realidad, pero si nos sentamos a ver realmente nuestra realidad, nos damos cuenta que ya no es la misma, ¿sí? Somos demasiado afortunados y tenemos el privilegio de ya no tener miedo de amar a quien queremos amar. Sí. De decir algo sin que todo el tiempo, todavía pasa lamentablemente, de decir algo, de tener un micrófono enfrente de nosotros, que nos vean 100 personas, 1000 personas, 500,000 personas, y haya un medio para decirlo. Entonces es el hacernos conscientes que eso ya existe y seguirlo fomentando. Sí. Porque afortunadamente el diálogo y la búsqueda de la virtud ya están sucediendo. La cuestión es que no nos pase lo que a mi tío. Que es que... Decepcionarnos. Exactamente. No. Seguir como ahí, ¿no? Exactamente. Y sí pasa, porque hay veces que sí digo cosas como de, chin, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no sintieron? Y si lo ves como desde un punto, no sé, desde arriba, dices como de, ay, pues qué menso, o sea, simplemente ocupas, ¿cómo hay esta frase? El que no tranza no avanza. Ajá, exacto. ¿No? Entonces se les hace muy fácil esto y dicen, ay, pues qué tonto, también hazlo tú, ¿por qué te decepcionas? Ajá, claro, claro. Sí, es esta parte del tener ser perseverantes. Sí. Creo que el ser ingenuo siempre para bien. ¿Sí? Es decir, siempre creer en nuestra búsqueda de la virtud personal y obviamente salvaguardar el bien común. Porque obviamente si algo debe de lograrse ver en la política es siempre el bien común, entendiendo la pluralidad, ¿sale? Las cosas no son ni totalmente blancas ni totalmente negras. Entonpues creo que, pues te decía que ahí coincide Sí. con lo que decías, ¿no? Dentro de lo malo hay cosas buenas. Buenas. Pero hay que aprender Lo bueno. y hay que aprender a aceptar las dos. Sí. Sí, obviamente hay cosas que no podemos cambiar de tajo, pero sin duda alguna, si ponemos las bases para ello, tarde o temprano van a convertirse en un miedo menos. Porque hoy, y hago ese énfasis en ese punto porque creo que es algo que a mí me conmueve mucho. A mí me conmueve mucho el saber que hoy por la calle puede haber 2 mujeres de la mano o 2 hombres de la mano y ya no los matan. Sí, Y siento que es alguna algo agresión, ¿no? como natural que debe pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, cuando se le dio el derecho al voto a la mujer, pues en algún punto debía de pasar, Claro. ¿no? O sea, no podíamos seguir siempre así. En algún punto nadie iba a decir, oye, pero ¿por qué yo no puedo votar? Y siento que es algo que, no sé, con más cosas va a seguir pasando. Por Exactamente. ejemplo, ahorita ya se pueden casar en algunos estados, creo. Como dices tú, pueden andar en la calle de la mano y chances sí hay alguien que los mire como de... Pero ya no llegan y los agreden. Exacto. ¿No? Y de hecho justamente eso que dices es esta coexistencia del bien y el mal, ¿no? Sí. Que es, obviamente, claro que sigue habiendo homofobia, xenofobia. Pero es mucho menos, racismo. Y yo creo que nunca se va a acabar. Exacto, En general. pero Se va a disminuir. en el diálogo social Sí. se entiende que es algo natural y que es algo que no debe de existir. Por ende, los pocos con poder ya no actúan sobre eso, porque se les quitó eso. Antes se le daba poder al homófobo, al Sí. xenófobo, al racista, pero se les ha ido quitando. ¿Por qué se les ha ido quitando el poder? Porque se les ha dejado apoyado, ¿no? Exactamente. La población dijo basta y eso ya no es correcto, dejamos de apoyar. Y en Exactamente. general se ve, ¿no? Por ejemplo, si ahorita en un grupo de amigos alguien dice, no, es que yo golpeé a mi novia, pues ya te le quedas viendo, Sí, ¿qué puedo básicamente contigo? los segregas. Ajá. Sí, o sea, Sí. básicamente o que la haga un segregación. comentario homofóbico. Por ejemplo, si aquí hubiera un comentario homofóbico, pues yo sí me quedaría de... Exactamente. ¿Qué onda? ¿No? Exactamente, porque el diálogo existe. Porque Sí. ya está en la mesa que está mal el privar de las libertades humanas a los Claro. demás. Yo creo que inclusive tenemos que normalizar el entender que no deberíamos decir que es algo que ahora se permite, no, porque es algo totalmente, ni siquiera debemos decir la palabra normal, porque implica que antes era anormal. Normal. No, es natural. O que antes era un delito, ¿no? Si decimos se Exactamente, permite. sí, exacto. No, ¿por qué? Porque se está poniendo. Pero básicamente eso es ¿qué? El diálogo en acción. Y entonces ese para mí es la muestra de lo que les decía, ¿no? Es disfrutemos la virtud del presente para poder seguirla construyendo en el Claro. futuro. Porque si no creemos en las virtudes que hemos logrado o las metas que ya hemos alcanzado, Se derrumba todo. exactamente, porque nos vamos a cansar.
y vamos a ver como que todo está mal, pero no, porque lo que está bien es lo que estamos haciendo. Sí, bueno, no, y claro, como dice un refrán, que si hay una casa con unos cimientos bien construidos, jamás se cae. Creo que se debe de ir agregando, pues ahora sí, cimientos, ¿no? Sí, A las claro, bases, exactamente. para que, aunque vengan personas no sé, con pico y pala a querer tirar, que esa sociedad no se caiga. Exactamente, exactamente. Y pues eso yo creo que es un punto como que nos ayuda a Sí, concluir. claro. Yo la verdad disfruté mucho el haber hecho estos 2 capítulos con ustedes, porque básicamente nos pone en diálogo, ¿no? Les agradezco mucho el tiempo. No, a ti, Cris, a mí también me gustó mucho. Siento que son temas que me gusta tratar y ver otras opiniones o ver otros puntos de vista. Sí, claro. Sí, bueno, agradecerle también por el tiempo, ¿no? Porque sabemos que tal vez estás ocupado. Y Todos estamos ocupados. Un espacio ahí, ¿no? En tu agenda para poder venir aquí al podcast. Y esperemos si les gusta a las personas y nos lo pidan en Yo el creo que siguiente episodio, que o a lo mejor otra parte, estaría muy bien, ¿no? O con más personas Así que es, también. Sí. claro, hacer una tipo mesa redonda, algo así, un debatito. Claro que sí. Estaría correcto, perfecto. Claro que sí. Pues un gusto estar con ustedes. Igual, Bueno, Cris. muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, amigos, gracias por estar aquí una vez más, acompañándonos, semana con semana. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Joven Mente Político. Y bueno, sería todo. Nos vemos. Bye. Nos vemos.